pagan por usar ciencia y tecnología de otros países, pues entonces ahí sí ya aparecimos, ¿verdad? Estados Unidos paga bastante, pero no tanto como recibe. México pues paga bastante. Toda América Latina paga bastantito. El Reino Unido, la península ibérica y algunos otros países europeos también pagan bastante. ¿A quién? Pues a Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿a quién le paga? Pues a estos, ¿no? Y estos le pagan a Estados Unidos y entre sí. Corea paga bastante. Japón no paga tanto como recibe. India. Sin embargo, África pues sigue ahí prácticamente sin aparecer. ¿Por qué? Pues porque pobres no tienen apenas para comida, pues no van a tener para estar comprándose el nuevo iPhone o la nueva pantalla de Samsung, etcétera, ¿no? Pues esto es nada más a modo de introducción para que veamos cómo están las cosas en el mundo, ¿no? Ahora ya entrando más en materia, pues ¿qué es la innovación? Ojalá estuviéramos en modo presencial y me gustaría escuchar algunas opiniones de ustedes, pero cuando uno pregunta algo en modo virtual se pierde demasiado tiempo, entonces vamos directo a la explicación. La innovación no es otra cosa sino poner nuestra creatividad dentro de un sistema productivo con la finalidad de satisfacer las demandas de un mercado que es cambiante. ¿Sí? Entonces son tres elementos muy importantes. Uno es la creatividad, otro es un sistema productivo y otro es demandas de mercado, ¿no? Entonces, si quitamos alguno de estos elementos, ya no es innovación. Entonces, si yo soy muy creativo y todo el tiempo estoy creando pues, cositas, pero no doy el paso siguiente a hacerlas productivas y a satisfacer demandas de un mercado, pues entonces no es innovación, ¿no? Eh, es un ejemplo de innovación, ¿no? De los celulares, pues desde los tabiques que usaban nuestros padres o bueno, en mi caso, no me tocó, pero digan, dejémonos en nuestros padres, cómo fue evolucionando, ¿no? Hacia los cacahuatitos, luego los que se abrían en dos, luego los que nada más se corría una tapita para exponer el teclado, estos Blackberries, empezaron los smartphones, continuaron evolucionando, se fueron haciendo más chiquitos, luego más grandes, otra vez más chicos, etcétera, que ahora unos curvos o unos flexibles que se pueden doblar, vamos, toda clase, las cámaras, ¿no? Antes era una sola cámara, luego salió una cámara atrás y otra al frente, y ahora ya parece colección de cámaras, ¿no? Y bueno, es tomado de una serie futurista, ¿no? Donde es una pieza como de cristal y de pronto en el cristal aparece todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de creaciones, como también comentamos en el concepto de innovación, creaciones de la mente, ¿no? Entonces, las creaciones de la mente pueden estar en muchas diversas ramas. Por ejemplo, en la literatura, en la cinematografía, en cuestiones de diseño, por ejemplo, esta es una botella del J'adore, de un perfume, en la fotografía, en libros técnicos, por ejemplo, que también es de fotografía, en la pictórica, ¿no? En los cuadros tan famosos que conocemos que hasta ahora resulta también sufren atentados, ¿no? La escultórica, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de visitar algún museo importante, habrá visto una gran cantidad de esculturas, ¿no? Las marcas, ¿no? Los artículos científicos y por supuesto las invenciones, ¿no?
Pero ¿a quién le pertenecen todas esas creaciones? Pues le pertenecen precisamente a sus creadores o bien a su patrón si es que está bajo encargo, ¿no? Si es que está asalariado para crear esas invenciones. Pero eso siempre y cuando se protejan adecuadamente. Si no se protegen, pues terminan perteneciéndole a la humanidad, ¿no? A todos y a nadie, ¿no? Entonces, existe un sistema de protección de la propiedad intelectual que se compone de tres grandes categorías según el tipo déjenme, de objeto de la creación, ¿no? Que se va a proteger, perdón. Eh, Pueden ser el derecho de autor, que obviamente va más a obras artísticas sobre todo, ¿no? Y esto se protege a través del INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Está la propiedad industrial, que esto se protege a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Y hay una categoría especial que son las variedades vegetales. Estas se protegen ante la Zagarpa, o bueno, ahora es Semarnat, ahí van variando los nombres, ¿no? Este, em, en cuanto a la primera categoría, que es la de derechos de autor, esto, pues, como decíamos, aplica a obras artísticas, pero no solo artísticas, algunas también son técnicas, como los libros, por ejemplo, pues puede haber un libro de matemáticas, uno de química, uno de fotografía, etcétera, ¿no? Folletos, tampoco son precisamente artísticos, son a lo mejor más bien publicitarios, y cualquier clase de escritos, ¿no? La música, con o sin letra, también es objeto de derecho de autor. El arte dramático, ¿no? Todo lo que nuestras mamás ven en las telenovelas, por ejemplo, ¿no? En las películas, etcétera. La danza, la coreografía, la pantomímica, todo lo relativo a los dibujos, ¿no? Las esculturas y en general todo el arte plástica. Las caricaturas e historietas también son objeto de derecho de autor y incluso aquí, por ejemplo, los personajes, por ejemplo, el Chavo del Ocho en sí mismo, pues es objeto de protección por derecho de autor. Obviamente hay una serie de características que lo definen, ¿no? Entonces se especifican todas esas características. La cuestión de arquitectura también es objeto de derecho de autor. La parte habíamos mencionado, cinematográfica y audiovisuales, programas de televisión y radio, programas de cómputo, todo el software, las aplicaciones, etcétera, todo eso es objeto de derecho de autor. Las fotografías, ¿no? En sí mismas también, cualquier obra gráfica en serie. Hay, por ejemplo, los fotógrafos muy famosos de una fotografía muy buena, pues hacen un cierto número de impresiones, ¿no? Y entonces las van seriando. Entonces la impresión número 1 vale mucho más que la impresión 100, por decir algo, ¿no? Eh, el arte aplicado, el diseño gráfico, incluso textil, puede incluir aquí. Toda la compilación, en el caso, por ejemplo, de enciclopedias o de libros que son, no son otra cosa que compilaciones de aportaciones de varios autores. Entonces, la parte además del derecho de cada uno de esos autores por sí solo, hay un compilador que también tiene un derecho de autor. Antologías, las bases de datos, ¿no? Esas también son objeto de protección. Curiosamente, lo que se protege es la estructura de la base, no los datos. ¿Ok? Y hay lo que se conoce como derechos conexos. Los derechos conexos son, por ejemplo, por decir algo, en una canción, pues el autor
generó la música y generó la letra. Pero a lo mejor hay un arreglista que le hace un arreglo especial para guitarra, por decir algo, para orquesta o para violín, etcétera. Entonces, ese arreglista tiene su derecho conexo. Pero también está la disquera, la compañía disquera que hace la producción, ¿no? Que lo lleva al estudio, fulano paga lo que cuesta la hora de estudio, este, contrata a la orquesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también tiene su derecho conexo. Lo mismo la radiodifusora, por ejemplo, que transmite la canción, este, el intérprete, ¿no? O sea, no es lo mismo que nos cante un bolero Juan de las Pitas a que nos lo cante Luis Miguel, por decir algo, ¿no? Entonces, todos esos son derechos conexos que se van sumando al derecho de autor y que pueden pertenecer a diferentes personas físicas o morales, ¿no? Luego viene la parte de la propiedad industrial, que se refiere o protege sobre todo tres categorías que son signos distintivos. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Secretos industriales y el otro son las invenciones, que es sobre todo donde nos vamos a abocar en esta charla. Entonces, en el caso de los signos distintivos, pueden ser de tres tipos: marcas, avisos comerciales o denominaciones de origen. Las marcas pueden ser ya sea innominadas, por ejemplo, esta de Volkswagen es innominada porque no dice Volkswagen, nada más es un logotipo. Pueden ser nominativas como esta de Nike, pueden ser mixtas como esta de Alpura, que tiene un logotipo y tiene una palabra, o puede ser incluso tridimensional como esta de Nintendo 64, que uno la puede girar en diferentes ángulos y sigue mostrando las Ns, ¿no? Los avisos comerciales no son otra cosa más que frases comerciales o slogans, sobre todo publicitarios, como estas de "soy totalmente Palacio", "a que no puedes comer solo una", "con el cariño de siempre", "Red Bull te da alas". Todas esas son avisos comerciales que se protegen pues como parte de las campañas, ¿no? De campañas publicitarias. Y está la denominación de origen, ¿sí? Que son productos que dependen de las características geográficas o también pueden ser étnicas o de conocimiento de la gente del lugar, ¿sí? Y esas son pues aquellas a las que normalmente les entramos duro y macizo el fin de semana. Por ejemplo, este queso Gruyère, pues Gruyère es una denominación de origen. Manchego es una denominación de origen, tequila es una denominación de origen, champán, coñac, todas esas son denominaciones de origen, ¿no? El mezcal, por ejemplo. Entonces, hablando de marcas en el mundo, tienen diferentes valores, o sea, no es lo mismo la marca Apple que la marca, no sé, Xiaomi, por ejemplo, ¿no? Valen diferente. Entonces, aquí está, hay un lugar que saca como un ranking del valor de las marcas. Este dato está un poquito desactualizado, pero es del 2017, tampoco tanto. Y aquí podemos ver, ¿no? De la 1 a la 40 simplemente, ¿no? Y vemos pues, marcas, por ejemplo, Apple, Google, Microsoft, Amazon, bueno, hasta Microsoft, Samsung, todas esas son tecnológicas, ¿sí? Producen tecnología ya sea de software, de hardware, etcétera. Luego tenemos marcas como Coca-Cola, que son de alimentos, Toyota, es tecnología pero automotriz, Mercedes-Benz igual, IBM también es tecnología, GE tecnología, McDonald's que es alimentos, hay varias de automotrices, hay varias de hardware como Intel, eh,
y hay otras que son de servicios tecnológicos electrónicos, ¿no? Como Cisco, Oracle, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que predomina aquí son las tecnologías, ¿no? En diferentes áreas, automotrices, comunicaciones, etcétera, pero predominan las tecnológicas y aún otras que no son tecnológicas como UPS, por ejemplo, que es de paquetería, pues tienen un desarrollo tecnológico que les permite dar de manera excelente su servicio de paquetería, ¿no? Entonces, bueno, es una característica de las marcas mundiales. Perdón, aquí creo que... ok, en el caso de Corona, en ese año estaba en el lugar número 93, ¿sí? Que es, y hablo de Corona porque es la mayor marca mexicana, ¿no? Esta, pues, es su gráfica de consumo, de crecimiento, perdón, a lo largo de algunos años. Creció bastante rápido, sin embargo, si la comparamos con el crecimiento de Budweiser, pues es mucho menor, ¿no? De entrada, pues el tamaño de la marca es mucho menor, y su crecimiento, pues el que habíamos visto antes, que se ve muy bien ahí, al cambiarlo de escala, pues ya se ve casi plano. Sin embargo, el de Budweiser sí se ve significativamente mayor, ¿no? Estas son algunas marcas latinoamericanas, ¿no? Son las 50 más valiosas en términos de valor monetario. Si se fijan, 12 de ellas son cerveceras, ¿no? Hay 11, las que están en azulito, que son minoristas, o sea, como Oxxo, Liverpool, etcétera, que se dedican a la venta al menudeo, ¿no? Entonces, hay otro bonche ahí, ¿no? Ajá, hay estas verdes que son de bancos, ¿sí? Y hay, de las que quedan, muchas de ellas son de alimentos. Entonces, así como que mucha innovación, pues no, por ningún lado se le ve. Estas son, las anteriores eran latinoamericanas, estas son mexicanas. Vemos aquí que hay varias que son cerveceras. Está, por ejemplo, Corona, Modelo, Sol, Tecate, Victoria, León, Montejo, ¿no? Hay bancos, hay alimentos. ¿Quién sabe por qué, Mario? Pues ni nos gusta la cerveza. No, ¿verdad? Y menos si está fría. O sea, está, Y ajá. realmente aquí lo más tecnológico que vemos, pues es Telmex, Televisa y Telcel. Y si me apuran un poco, bueno, sí, ya mencioné Televisa. Televisa por el lado de generación de contenidos, con creatividad, ¿no? Eh, de ahí en fuera, ¿dónde está la innovación? ¿No? Nada. Entonces, esto un poco para que, pues, nos dé coraje y nos estimule, ¿no? A tratar de empezar a hacer cosas creativas, ¿no? Entonces, en la rama de propiedad industrial también tenemos los secretos industriales. Algunos ejemplos de cosas que aplican a secretos industriales, por ejemplo, son listas de clientes y proveedores, ¿no? Cada empresa tiene su propia lista de clientes y de proveedores y no la sueltan, pero ni tantito, ¿no? Eso no quiere decir que alguno de sus clientes no pueda ser cliente de alguien más o alguno de sus proveedores no pueda proveerle a alguien más, pero el conjunto es muy valioso. Las fórmulas secretas, y el ejemplo más clásico, pues, es el de la Coca-Cola. Ustedes dirán, oye, pero hoy día, pues, cualquiera le puede hacer cromatografía de masas, espectrometría, no sé, cualquier cantidad de pruebas y encontrar qué es lo que tiene, ¿no? Eso es perfectamente cierto. Sin embargo, cuando alguien lo hace y empieza por ahí a querer sacar su red cola, su bit cola, llegan y o la compran
o le dan en la torre, ¿no? Le meten demandas, etcétera, etcétera, hasta que se la comen, ¿no? Y de algún modo se le sigue respetando ese carácter de secreto industrial, ¿no? Otro ejemplo pues, son las líneas de producción, el cómo están integradas, los intentos fallidos. Eso es algo bien interesante porque, por ejemplo, una industria farmacéutica, para llegar a una molécula, pues probablemente tuvo que desechar 400 o 500 candidatos antes de quedarse con uno. Entonces, pues si alguien más quiere producir una molécula para lo mismo, pues que se gaste su dinerito en evaluar varios cientos de esos candidatos fallidos, ¿no? Entonces, eso es algo típicamente que se guarda en secreto industrial. Las técnicas de comercialización, el cómo hacen sus negocios, pues eso también es secreto industrial. Las técnicas de distribución, igual. Por ejemplo, el café legal. Café legal es un producto que si ustedes están en medio de la nada y hay una tiendita y quieren hacerse un café, tiene café legal, ¿no? Entonces, Sí. su know-how, o sea, el café es infame, ¿no? Pero su éxito, pues ha sido eso, el tener una excelente distribución. Entonces, incluso si tú quieres empezar a comercializar algún producto desde cero, pues puedes contratarle a Café Legal que te distribuya las muestras gratis, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que le da valor a la empresa. Tiene algunas desventajas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las patentes que vamos a ver más adelante, esto protege de manera muy específica las cosas, ¿no? También no hay manera de impedir que otros puedan llegar al mismo desarrollo. Si lo tenemos en secreto y alguien más, sin violar nuestro secreto, se le ocurre lo mismo, no hay modo de impedírselo, ¿no? Si necesitamos demandar a alguien que consideramos que violó nuestro secreto, pues el litigio es más caro a que si fuera, por ejemplo, una patente. Y es más caro porque es más difícil demostrar que es un secreto y que nos pertenece y que sí realmente lo cuidamos, etcétera, ¿no? En el momento en que el secreto se llega a perder, por decir algo, yo tengo mi secreto de mis productos, etcétera, y un día que ando por ahí me entrevistan y me preguntan, oye, ¿cómo haces esos productos? Y me inflan el ego y pum, me descoso y despepito todo el rollo, ¿no? Pues ya, ni modo, se perdió el secreto. Así es. Si yo decido licenciárselo a alguien más, que ese otro alguien pueda usar mi secreto para producir lo que yo sé producir, las regalías que me va a pagar son más bajas que si estuviera patentado. También cuando hay mucha rotación de empleados, se corre el riesgo de que algunos elementos del secreto industrial se lleguen a perder. ¿Ok? Porque siempre, aunque diga, se le ponen 2 gramos de esto, pues no es lo mismo agarrar y ponérselo e irse que ponérselo y agitarle, por decir algo, o que primero ponerlo y luego vertirle el solvente. Siempre hay algún detallito que falta de documentar y entonces salirse un empleado y llegar otro, perdemos, ¿no? Y bueno, desde luego no es compatible con las publicaciones. Esto nos afecta sobre todo en la academia, ¿no? En las universidades. Bien, el otro rubro de la propiedad industrial son las invenciones, que ya aquí ya vamos entrando en materia. Las invenciones también se clasifican en 3, ¿no? Son los diseños industriales, los modelos de utilidad y las patentes.
Los diseños industriales son, es una figura de protección para aspectos que tienen que ver con forma y características ornamentales. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? Esto tiene que ver con formas, ¿sí? Donde todas son botellas de Coca-Cola, ¿no? La de hasta atrás es una de las primeras que hubo. Ya luego fue adquiriendo la forma más parecida a lo que conocemos, cada vez más, etcétera, ¿no? Pero también la combinación de figuras, líneas y colores. Esto lo vemos aquí en este plástico que cubre a la botella, por ejemplo, ¿no? Tiene un color característico, tiene las letras con un trazo característico, y pudiera tener ahí también figuras, ¿no? De cualquier tipo. Esto sobre todo, por ejemplo, en la industria farmacéutica, aplica, por ejemplo, el diseño de las cajas de los productos, del diseño de las botellas, el diseño de ¿cómo les llaman? Inhaladores, etcétera, ¿no? Todo eso cae ahí en ese concepto. Me faltó comentarles, en la parte de derecho de autor, para el caso de la industria farmacéutica, típicamente entra ahí toda la parte de los instructivitos que vienen luego con el inhalador o con algunos medicamentos. Toda esa parte del instructivo se protege por derecho de autor. Luego vienen los modelos de utilidad, que también, al igual que los modelos industriales, tienen que ver con la forma tridimensional, pero en los modelos industriales es básicamente con respecto a lo ornamental y a la forma en sí misma, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el tenedor, pues es algo que todo el mundo conoce de toda la vida, y todos lo usamos, etcétera, ¿no? Pero, pues, si ustedes van de una marca a otra, pues cada marca tiene su modelito de tenedor diferente, ¿no? Como que si el extremo es redondeado, que si la curva es más pronunciada, que si tiene una florecita grabada, que todos esos son aspectos que van por el lado de modelo de utilidad. Sin embargo, si yo dijera, bueno, es que yo quiero hacer un tenedor para un minusválido que apenas puede o que no puede abrir la mano, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se me ocurre el mango del tenedor, pues a lo mejor le doy una vuelta así para que se lo podamos meter así y no tenga que estarlo agarrando, ¿no? Entonces ahí ya no es ornamental, ahí es ya de función. Entonces ahí, pero sigue siendo un tenedor. Entonces caemos en lo que es el modelo de utilidad. Ok, entonces la característica del modelo de utilidad es que las modificaciones en la disposición o configuración o estructura del objeto eh, le da una función diferente. O sea, dentro de la misma función que ya tenía, le da un cambio que le da una cierta función diferente. Este es un bonito ejemplo, el garrafón, que está aquí abajo, de lo que es modelo de utilidad. Antes, bueno, primero había los garrafones de vidrio súper pesados que nadie se los echaba al lomo, ¿no? Luego inventaron pero ahí fue un cambio de material, ¿no? De un material plástico. Luego a alguien se le ocurrió que pues, eso no era medio complicado de agarrar y le pusieron una agarradera, ¿no? Entonces aquí esto ya cambió la función y ahora ya se puede agarrar. Y luego alguien más dijo, no, pero es que a esa agarradera el agua se le mete y no hay manera de limpiarlo y después se acumulan las bacterias. Entonces, vamos a mejorar esa función y entonces quedó con el plástico por fuera. No me pregunten si es pegado, eso sí no lo sé, pero la agarradera está totalmente por fuera y no entra el agua a ella, ¿no? Entonces son ejemplos de modelos de utilidad. Y la última figura es la de patentes, que es la que nos vamos a abocar más, que es en donde entra más fácilmente para proteger cuestiones biotecnológicas y cuestiones farmacéuticas. En el caso de las patentes, sobre todo se protegen
las cosas caracterizadas por su función técnica. Se pueden proteger métodos o procesos, inclusive, pueden ser productos, aparatos o dispositivos. Las sustancias nuevas, caracterizadas por su fórmula química, o incluso también composiciones químicas, como puede ser una composición farmacéutica, ¿no? No es lo mismo un inyectable de la sustancia que me digan que una tableta o que una cápsula, ¿no? Y cada una está compuesta de una composición diferente. Los genes, por ejemplo, y las proteínas aislados también son objeto de patente. Los microorganismos mismos también pueden ser patentables, ¿no? Entonces, cada uno de las figuras no, geométricas, no, de las figuras de protección que acabamos de ver, tiene una vigencia distinta. Por ejemplo, las patentes tienen una vigencia de hasta 20 años a partir del día en que se solicitaron por primera vez. Los modelos de utilidad de 15. Los diseños industriales igualmente de 15. Las marcas, en cambio, son de 10 años, pero estas son renovables ad infinitum, ¿no? Entonces, mientras paguemos, la seguimos renovando cada 10 años, cada 10 años. Entonces, por eso Coca-Cola, la marca, pues, probablemente nunca va a dejar de existir. Los avisos comerciales igualmente 10 años y son renovables, pero la verdad es que su vida útil tampoco es tan larga, ¿no? Las campañas duran 1 año, 2 años. Algunas muy, muy buenas, como aquella de todos tenemos un jet al menos en la cabeza, esa sí duró varios años. El derecho de autor, por ejemplo, dura toda la vida del autor y a partir de que se muere, 100 años más. Entonces, por eso luego las familias se pelean, pero a morir, ¿no? Por las regalías, sobre todo de los autores que realmente fueron muy, muy productivos y que sus producciones siguen gustando, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del Chavo del Ocho, ¿no? Pues alguna vez tuve la oportunidad de estar en Argentina en una cuestión pues de política, de ciencia y tecnología. Increíblemente, en los breaks se me acercaban a preguntarme del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. Híjole, cuates de mi edad, ¿no? Y bueno, pues el cuate es una especie de semidios en la América Latina y en muchas partes todavía en México. Y entonces las regalías que deja son impresionantes, ¿no? O el caso de Cantinflas, ¿no? Que se andaban peleando ahí el hijo con no sé quién más, el hermano, no sé quién era, ¿no? En el caso de las variedades vegetales, que ya no sé si las mencionamos o se me brincó, a ver, pero No bueno, se mencionaron, Mario, pero ¿perdón? no, creo que no se mencionaron. Ok, igual aprovecho, las comento. Las variedades vegetales, que son los ejemplos más clásicos son flores, ¿no? O sea, y el más tangible que tenemos aquí en Morelos, pues es el de la Nochebuena, que antes pues eran Nochebuenas de hojita simple y rojas, punto. Ahora las hay de hoja doble, triple, con filito blanco, blancas, rosas, una gran variedad, ¿no? Entonces, cada una de esas variedades no se protege por patente, sino por una figura que se llama variedad vegetal, y su duración es de 15 o 18 años, dependiendo si es una planta perenne o no perenne. Luego tenemos los esquemas de trazo de circuito, que tampoco mencionamos. Realmente ya están un poco en desuso, pero como su nombre lo sugiere, pues es para los circuitos estos impresos que se utilizan en pues, muchos aparatos, ¿no? Y el otro es las denominaciones de origen que sí vimos.
Estas, pues mientras subsistan las características que motivaron la creación de la denominación, pues siguen vigentes, ¿no? Pero y eso que pasa, Mario, perdón, por ejemplo, en el tequila, Ajá, se debe, o sea, es denominación de origen el tequila o el coñac. Pero sí, aquí en México deben de pagar para mantener la denominación de origen. Por ejemplo, la industria tequilera. sí. Ok, Sí, de hecho hay una especie como de asociación que es la que administra los derechos, a quien sí se le da permiso y a quien no. Obviamente tienen que pagar, no es nada más de que, mira, yo sí estoy en la región y sí lo hago con tequila y sí cumplo con, ok, pagar. cumples, pero pues callitos, ¿no? Pagan cuotas importantes para poder obtener la denominación. El titular de la denominación no es ni la asociación ni ningún particular, es el Estado, ¿no? Y entonces, a través de esa asociación, es que se administra y se paga por poderla ostentar. Y si tú no pagas, no la ostentas, y de todos modos haces pues, un tequila realmente, ¿no? Pero no tienes el derecho a usar la denominación, pues le tienes que llamar licor de agave. Ujú. ¿Eh? Y bueno, ya siendo licor de agave, pues no importa si lo produces en Morelos o en Singapur o en donde sea, ¿no? Eh, pero lo que no puedes hacer es producirlo fuera del área geográfica y de las reglas de la asociación de tequila y pretender llamarle tequila. Es ya es ilegal y, bueno, van a proceder en tu contra, ¿no? Ok, gracias. Entonces, tenemos un mundo de posibilidades, ¿no? Si nuestra creación es tecnológica o si es de tipo imagen o si es artística, pues tenemos diferentes figuras con las que podemos protegerlos, ¿no? Entonces, si es tecnológica, pues podemos usar patentes, esquemas de trazado de circuitos, podemos usar variedades vegetales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales. Si es por el lado de imagen de la empresa, pues avisos comerciales, marcas, denominaciones de origen, diseños industriales. Eh, si es por el lado artístico, pues están los derechos de autor, los derechos conexos, también habíamos comentado. Y tenemos el caso de la publicación científica, que es un poquito híbrida, ¿no? ¿Por qué? Porque es un texto, finalmente, entonces es protegible por derecho de autor, pero también tiene un contenido tecnológico, describe una invención, ¿sí? Entonces, el contenido tecnológico por separado puede protegerse por invención. Entonces, podemos tener ahí un poco las dos protecciones, ¿no? Perdón. Este, y bueno, en el caso de la industria farmacéutica, pues es muy común que se utilicen definitivamente varios más de dos, de uno o de dos figuras de estas para proteger, ¿no? Les decía yo que los instructivitos se pueden proteger por derecho de autor, las cajitas por diseño industrial, eh, la marca, el nombre de la compañía, obviamente el principio activo, ¿verdad? A lo mejor la formulación, si es que viene combinada con algún otro principio activo. Se puede proteger si es un dispositivo, si se necesita un dispositivo para aplicárselo, pues o sea, a lo mejor se puede proteger el dispositivo, el caso, por ejemplo, de la insulina, ¿no? Eh, Obviamente el aviso comercial de la empresa, ¿no? Em, la denominación de origen es así, ¿no? Em,
y bueno, se combinan todas estas para darle una protección muy fuerte al medicamento que finalmente el usuario va y compra, ¿no? Entonces luego también por eso cuestan lo que cuestan, no tanto porque sea tan caro el fabricarlos, ¿no? Entonces ya enfocándonos más a lo que son las patentes, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ok, vamos sobre casi una hora, ¿no? Las patentes son precisamente un derecho de exclusividad sobre nuestra invención. O sea, aquí ya no estamos hablando de creación en general, sino ya más el concepto de invención, ¿no? ¿Y qué es una invención? Pues la invención es un producto o proceso que ofrece una nueva manera para hacer algo o bien una nueva solución técnica a un problema, ¿sí? O a un problema técnico también. Entonces, si se recuerdan, cuando hablamos de la innovación, mencionamos que tenía que haber una creatividad, tenía que haber un sistema productivo, llámese empresa, y tenía que haber un mercado, ¿no? Eran los tres elementos que nos definían lo que es una innovación. Bueno, pues esto de las patentes se refiere a uno de ellos, se refiere a la invención, ¿no? Eso es lo que protege. Ya olvidándonos de los otros tipos de creaciones artísticas y demás, hablando ya de inventos, lo que aquí protege es la creación, que es el invento, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere decir esto de la invención? Decíamos hace rato que pueden ser procesos o métodos, que pueden ser productos, fórmulas químicas, composiciones de materia, etcétera. Todos esos caen en la categoría de producto, eh, que nos va a permitir hacer algo que nos va a dar la posibilidad de satisfacer una necesidad, ¿no? Dicho en otras palabras. Eh, pero además esa necesidad tiene que ser de tipo técnica, no puede ser una necesidad espiritual, una necesidad amorosa, qué sé yo, ¿no? Sino es una necesidad que constituye un problema técnico, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tiene una patente? Bueno, pues nos proporciona al titular un derecho exclusivo de explotación por un tiempo acotado, limitado a 20 años, a partir del día en que lo solicitamos. ¿Qué quiere decir este derecho de explotación? Pues quiere decir que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, importada, distribuida o vendida de manera comercial sin el consentimiento del titular, ¿no? Entonces, las patentes tienen una característica que son territoriales. Esto quiere decir, si yo solicito una patente en México y México me otorga una patente, ese derecho de exclusividad aplica solamente a México, ¿ok? Lo mismo si fue en Estados Unidos, Europa, donde ustedes quieran, ¿no? A ver, déjenme. Ahí estamos. Ok. Y este derecho de explotación, por ejemplo, quiere decir que si yo tengo mi patente mexicana y alguien la ve, porque además se publican, ahorita vamos a ver eso, y empieza a reproducirla en Guatemala, bueno, yo no puedo legalmente impedírselo, pero si él quiere vender a México, entonces sí puedo proceder legalmente en su contra, porque no solo protege para la fabricación del producto, sino también para la comercialización, su importación, etcétera, etcétera, ¿no? Les voy a pedir un segundito nada más porque necesito un poco de agua. Sí, gracias, Mario. Perdón. Sí. Un poquito. Pero entonces, ¿usted se imagina lo complicado que es patentar? O sea, nada más va a ser aquí en México y ahorita preguntan cuánto cuesta y por cuánto tiempo, ¿no?
Y además busquen las especies, ahorita nos va a decir que es patentable y que no es patentable en biotecnología. ¿Una bacteria es patentable? ¿Una bacteria o una célula sobreproductora? Perdón, ya estoy de regreso. Sí, gracias, Mario. Entonces, Ujú. el titular de una patente pues tiene el derecho de decidir a quién le da o a quién no le da a explotar comercialmente su invención. Si él mismo lo va a explotar, pues lo más lógico es que no se la dé a nadie más, ¿verdad? Puede otorgar permisos o licencias, se llaman, a terceros para que puedan usar su invención. Por ejemplo, si ese titular es la UNAM, una universidad, pues nunca va a explotar comercialmente su invención. Entonces, lo que hacemos nosotros es que le damos licencias a empresas productivas para que ellos puedan explotar comercialmente nuestra invención y a cambio de ello nos pagan regalías, ¿no? Pero también puede uno vender ese derecho sobre la invención. Si la empresa te dice, oye, es que no me interesa estarte pagando regalías toda la vida o los 20 años, mejor véndemela, te pago tanto y pues tú tienes ya esa cantidad segura, me vaya bien o me vaya mal, tú ya tienes esa cantidad segura. Ok, pues, se la puedo vender porque es mi propiedad, como lo sería un coche, una casa, etcétera. Lo puedo vender, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando se acaban los 20 años de la vigencia de una patente? Lo que ocurre es que expira y entonces pasa a ser del dominio público. Esto quiere decir que cualquiera la puede explotar a partir de ese momento. Y esto en la industria farmacéutica es muy importante. Si no, pues pregúntenle al doctor Simi, ¿no? Sí, pues sí. Este, a cambio de la protección de la patente, el titular adquiere algunos compromisos. Lo primero es que tiene que divulgar la información sobre su invención. Esto es el cómo la obtuvo y cómo se puede utilizar, ¿no? Entonces, cuando uno mete una solicitud de patente, tiene uno que hacer un documento, algunas pueden ser muy extensas, donde uno describe cómo carambas fue que llegó a esa invención, cuál es el problema, primero cuál es el problema que resuelve, cómo llegó uno a la invención y cuáles son las mejores formas de utilizarlas, ¿no? Eh, esa información se publica eventualmente y esto enriquece el conocimiento técnico de la humanidad porque la gente, al estar publicada, la gente puede acceder a esa información y si bien mientras está vigente no puede explotarla comercialmente, pero sí puede utilizar la información como punto de partida para nuevas invenciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto promueve la creatividad e innovación de otras personas también, ¿no? Les decía, sirve de base para nuevas invenciones y cuando vencen, decíamos, cualquiera las puede explotar, ¿no? Ay, no sé por qué sigo usando el mouse, y luego me brinca más de una. A ver, déjenme ver. Aquí estábamos, ¿no? Entonces, a cambio de la protección a ver, no, ya, ya la. Ok. ¿Por qué son necesarias las patentes? Pues lo primero es que reconocen, son un premio a la creatividad, ¿no? Y qué mejor premio, bueno, los hay mejores desde luego, ¿no? Pero en general el mejor premio pues es el económico, ¿no? Entonces, el tener patentes incentiva la innovación. ¿Por qué la incentivan? Pues porque el hecho de haber hecho la creación, poderla comercializar de manera exclusiva, logrando una renta, un beneficio económico a partir de ello, pues me permite a mí entonces o me estimula a seguir generando invenciones, ¿no? Porque ya sé que hay un sistema que respalda que no
Una vez que yo tenga mi invención realizada, pues llegue cualquiera y la empiece a comercializar, ¿no? Eh, También eso constituye un impulso a la economía. Como vimos, si se acuerdan cuando hablamos de las marcas internacionales, pues obviamente todas esas marcas que vimos, no hay una que no tenga el montón de patentes, ¿no? Este, y dirán, pero por ejemplo la Coca-Cola, pues es un secreto industrial, ¿cuáles patentes? Pues tienen patentes de sus maquinarias con las que envasan, con las que mezclan, etcétera. Tienen patentes de muchas otras cosas. Tienen obviamente otras figuras como los modelos industriales, etcétera, ¿no? Entonces todo eso eh, permite que la economía vaya creciendo, vaya creciendo. Y también son una herramienta de negociación y valoración para las empresas. Actualmente, día con día se crean un montón de empresas que al momento pueden ser de aire, ¿no? No tener nada sólido, pero que sus miembros, sus socios, son gente creativa y entonces empiezan a trabajar en invenciones en un determinado campo, ¿no? Y empiezan a crear invenciones y a patentarlas y las empiezan a dar a conocer y llega el momento en que tienen un portafolio de patentes bastante amplio que hace que la empresa, sin haber vendido un solo peso de producto, tenga un valor muy alto. Y de repente un día llega la competencia, que es una empresa consolidada, mundial, etcétera, y les dice, ¿cuánto vales? Pues mira, tengo todas estas patentes, valgo tantos millones de dólares. Ahí están. Los compran y los cuates de la noche a la mañana pasan de tener un montón de valor en patentes a tener un montón de valor en dinero, ¿no? Y los que son listos, pues de ahí empiezan otra empresa y empiezan a trabajar otras cosas y la vuelven a vender y así. Entonces, si no fuera por las patentes, pues estas empresas no podrían funcionar, ¿no? En general, se dice que a mayor creatividad e innovación, hay mejores productos y procesos y mayor calidad de vida. Aunque esto último puede ser ahí medio cuestionable, ¿no? Porque podrían decir, pues gracias a todos los inventos que ha habido, sobre todo el siglo pasado, ¿verdad? La gente ahora vive más años, en muchos países siguen teniendo el mismo número de hijos y nos estamos acabando el planeta, ¿no? Entonces, ¿cuál mayor calidad de vida? Y sí, pues la verdad es que no podría yo rebatirlo, ¿no? Pero esto es como que eh, en general, si uno ve los países que, que, que en vez de dedicarse a producir materia prima, que en vez de dedicarse a, hacer mano de obra de otros, etcétera, se dedican a innovar, a crear, en general tienen mejor nivel de vida la gente, ¿no? O sea, países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, ¿no? Y si comparamos con países como Italia, Grecia, que no hacen tanto de eso, pues sí tienen mejor calidad de vida. Y si comparamos con América Latina y si comparamos con África, pues estamos hablando de niveles de calidad de vida, ¿no? Ok. Entonces aquí vemos rápidamente una comparación entre dos países, uno que sí tiene innovación y otro que pues está muy limitado, ¿verdad? En un periodo del 78 al 2006 es el análisis que hizo López Escobedo. Pues mientras, o sea, Corea estaba más abajo que México. Aquí lo vemos, ¿no? Son las líneas punteadas. La oscura se refiere a las patentes que tenían y la clara se refiere a los inventores
que tenían, ¿no? Entonces, conforme estos fueron aumentando, pues Corea al cabo de los años llegó a estar mucho mejor que México, y México pues ahí se ha mantenido, ¿no? Nadando de a muertito. Pues sí, tristemente. Tristemente, pues no tenemos sistemas que incentiven mucho la creatividad. Poner una empresa en México es un viacrucis, quitarla es mucho Otro. peor. Contratar gente es muy complicado, despedirla es más complicado. Entonces, pues todas esas son cosas que impiden que las empresas se desarrollen, y si las empresas no se desarrollan, pues el nivel de sueldos de la gente pues sigue siendo muy bajo. Bueno, toda una cadena de problemas, ¿no? Aquí, bueno, pues son simplemente el tamaño de las economías, ¿no? Corea del Sur pues se fue disparando y México pues se fue quedando, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se otorga una patente? Pues el primer paso es concebir la idea. Quizás aún todavía el paso cero sería identificar un problema técnico, luego concebir la idea de una solución para ese problema técnico y llevarlo a la práctica. Ahí en ese momento se creó la invención, ¿no? Creé la idea y la reduje a la práctica, ¿no? El siguiente paso pues es presentar una solicitud de patente en un país o conjunto, estableciendo lo que se conoce como fecha de prioridad. Dicen que el que no chilla, no mama, ¿no? Entonces, si no presentamos solicitud y pedimos que nos otorguen una patente, nunca nos van a otorgar una patente. No, no es que vaya a venir el INPI y nos diga, oiga, me enteré que tiene usted una invención muy buena, le voy a dar una patente. No, tenemos que pedirla, ¿no? Luego, la autoridad, en este caso el INPI, va a hacer un examen de forma para ver que estén todos los documentos completos, que el manuscrito esté ahí sí, hasta el formato, el tamaño de letra, todo eso me van a revisar. Las figuras es muy importante y el tamaño, porque luego como todo se escanea, si están muy chiquitas, pues ya luego no se aprecia muy bien, ¿no? Luego viene, perdón, cuando se cumple un año, o más bien una vez que a partir de que presentamos y establecimos una fecha de prioridad, tenemos 12 meses o un año para extender la protección de nuestra invención a otros lugares, a otros países o regiones, ¿sí? Después, a los 18 meses de que la presentamos, se publica. Por ahí les había comentado hace rato que eventualmente se publica, ¿no? Entonces, se publica. ¿Y cómo se publica? Por un lado, existe una gaceta donde en papel se publica cada hoja de mi invención. El expediente deja de ser confidencial, cualquiera puede pedir acceso a él para sacar una copia. Y se publica en bases de datos. Al final vamos a ver algunas de ellas. Luego lo siguiente es que ahora sí que una vez que se publica, pues se forma, ¿no? Se la forman en el alterón de papeles que tiene el examinador, pues ahí se la ponen hasta abajo, ¿no? Y eventualmente le va a tocar que la examinen. Y llegado el momento, le hacen un examen de fondo. Ahorita vamos a ver qué es lo que le evalúan. Y el resultado final va a ser que o se otorga la patente o se niega, ¿no? Y llegar a este punto nos puede tomar entre 3 y 8 años aproximadamente. O sea, no es algo que la solicito y a los 3 meses ya tengo mi título, ¿no? Es bastante largo. Y bueno, por cierto, uno de los países más rápidos en otorgarlas es Estados Unidos, y México
anda más o menos por ahí de 4 a 5 años. Entonces, no es tan malo su tiempo de México, aunque se podría mejorar, ¿no? ¿En qué consiste una patente? Bueno, normalmente tiene una carátula. En el caso de Estados Unidos traen una precarátula, que es esta que tiene el sello muy bonito. Aquí está en negro, pero es dorado. Es un lacrado. Que trae un rollo general ahí que traen todas. O sea, ahí no hay diferencia, ¿no? Pero que es como lo que le da la validez. En el caso de México, no. Luego viene una carátula. Aquí es esta que vemos abajo a la derecha, es de una patente mexicana, que contiene el título, los nombres de los inventores, el nombre del dueño. Por ejemplo, en el caso nuestro, todas nuestras invenciones son de la UNAM. Un abstract o resumen de la invención. Ya después de la carátula viene una sección que se conoce como el campo técnico, que es lo que nos dice que cae en el ramo de la química y no en el de la mecánica. Dentro de la química, pues que cae dentro del ramo farmacéutico. Dentro del farmacéutico, pues nos dice que cae tanto en la terapia como en el diagnóstico. Dentro de la terapia, pues nos dice que es terapia para, así, bueno, la clasificación va aumentando en detalle, ¿no? Luego vienen los antecedentes de la invención, que eso pues, es un poco parecido a cuando hacen ustedes su tesis, que ponen una sección de antecedentes. Y sobre todo aquí lo que hay que tratar de resaltar son los diferentes enfoques que haya habido por otros autores para tratar de abordar el mismo problema técnico. Ok, luego viene una sección de ejemplos. Si recuerdan, les dije que teníamos que presentar un documento que es esta descripción, donde hablamos de cómo llegamos a nuestro invento y de cuáles son las mejores formas de usarlo, ¿no? Entonces viene una sección de ejemplos donde se ponen los detalles tanto de cómo llegamos, así como las mejores formas de utilizarlo, y variantes también se valen, ¿no? O sea, si en vez de lactosa en el excipiente le pongo talco, pues igual no hay diferencia, pero es una variante válida, ¿no? Una sección de dibujos donde vienen esquemas, pueden haber geles de electroforesis, cromatogramas, alineamientos de secuencias, fotos en el caso de dispositivos, ¿no? También los diagramas del mismo dispositivo, etcétera, ¿no? Y la sección más importante es la de las reivindicaciones, y es la más importante porque es la que define el alcance técnico legal de la invención. Hagan de cuenta, los que se hayan tomado la molestia de revisar una escritura de una casa, hay un punto donde dice que el predio colinda al norte con la calle fulana de tal, al poniente con el predio de fulanito de tal con número catastral tal, al oriente con el predio de no sé quién, con número catastral tal otro, y al sur con el predio de tal otra persona con número catastral tal. Entonces, ahí describe legalmente de dónde a dónde va la propiedad, ¿no? Igualmente, las reivindicaciones definen un alcance legal, pero también es técnico, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, del gen que de la proteína, ¿no? Entonces, es un aspecto técnico, pero que a su vez define un alcance legal. Es un ejemplo, simplemente para los que no hayan tenido oportunidad de ver una patente, pues más o menos así luce la carátula al menos, ¿no? Donde tenemos el número de la patente, la fecha en que se otorgó, el título de la invención, quiénes son los inventores, quién es el dueño o el titular de la patente,
la fecha en que se solicitó o la fecha de prioridad, ya sea nacional o extranjera, la clasificación internacional que también nos define todo esto que comentábamos de que si es química, que si es bioquímico, que si es alimentos, que si, etcétera, etcétera. Los documentos de referencia o citas que se hacen ya sean de patentes o de documentos que no son patentes. El abstract, ¿no? Y una figura representativa de lo que es la invención. Hay tres, que en realidad son cuatro requisitos mínimos para que se otorgue una patente. Tiene que ser nueva a nivel mundial. México y Estados Unidos nos permiten un año de gracia respecto a publicaciones nuestras que hayamos hecho previamente. Entonces, por ejemplo, si Angélica saca ahorita una invención, pero pues ya tiene la presión del SNI y no sé qué, total, agarra y manda su artículo y se lo publican luego, porque ahora ya se publican en línea, etcétera. Pues tiene todavía 12 meses a partir de que se publicó el artículo para presentar una solicitud de patente sin que le digan que no, porque ya está en un artículo de ella publicado. El segundo requisito es la aplicación industrial. Esto va a ser importante ahorita, sobre todo con lo que vamos a ver a continuación, pero básicamente es que pueda ser algo industrializable, ¿no? Debe tener actividad inventiva, quiere decir que no sea obvio. Esto se los explico con un ejemplo burdo y sencillo, que son las plumas fuente, ¿no? Perdón, las plumas atómicas. Vamos a pensar que estamos en un tiempo en el que existen tinta negra y tinta roja, pero no existe la tinta azul. Nadie la ha inventado. Y a mí se me ocurre por primera vez inventar ese dispositivo que tiene el tubito lleno de tinta con una punta, con una bolita que al rodar va dispensando la tinta, ¿no? Que es la pluma atómica. Entonces invento la pluma atómica azul roja y la pluma atómica negra. No pude inventar ninguna otra porque no había ninguna otra tinta. Pero luego, en un par de años, Angélica inventa la tinta azul. Pues entonces llega otro compañero y dice, pues voy a inventar la pluma atómica azul, ¿verdad? Entonces tomo la tinta azul que ya inventó Angélica, más la pluma atómica que inventó Mario, que era azul, pero pues ahora le cambio y le pongo, que era roja, perdón, y ahora le cambio la tinta y le pongo azul, y ya inventé la pluma atómica azul, ¿no? Entonces, lo que nos van a decir es que el invento es obvio ante el aprendizaje que yo revelé en mi patente y que reveló Angélica en su artículo o patente o lo que haya sido, ¿no? Lo siguiente es que sea legalmente patentable en México y en varios países. Hay cosas que no son patentables como las teorías científicas y no son patentables porque lo dice la ley, o sea, por eso dice legalmente patentables. Las teorías científicas, las razas animales no son patentables, las variedades vegetales porque tienen una figura jurídica propia para su protección, que comentábamos hace rato. El material genético tal y como se encuentra en la naturaleza no es patentable. Yo no puedo patentar los genes que le permiten a las bacterias que están presentes en el pantano de Centla tolerar altas concentraciones de azufre. Pues no, tengo que ensuciarme los zapatos, meterme al pantano, tomar muestras, aislar las bacterias, extraer el material genético, caracterizarlo, sacarlo de su contexto y meterlo ahora en una Escherichia coli. Y entonces ahora sí puedo proteger ese gen que produce tal enzima que permite la tolerancia al azufre. Ok. Entonces ya lo saqué de su contexto natural, ¿no? Los métodos matemáticos tampoco son protegibles.
Y hay una serie de otras cosas que no tienen tanto que ver con farmacia o biotecnología, ¿no? Hay en la ley, en todas, ciertas excepciones también. Por ejemplo, en México se dice que no será patentable aquellas cosas que atenten contra la moral y los buenos principios. Y con base en eso, queda fuera todo lo que es clonación de seres humanos. Obviamente ustedes dirán, no, pues sí, está cañón, ¿no? Que anden clonando gente. La modificación de la identidad genética germinal del humano, eso es modificar espermas u óvulos para que ahora el chaparrito prieto, pues ahora sea grandote y de ojo azul, ¿no? Los embriones humanos tampoco pueden ser patentables. La modificación igual de la identidad genética de animales que les implique un sufrimiento y que además no haya una utilidad médica. O sea, si ahí está el caso bastante conocido del ratón de Harvard o el OncoMouse, que era un ratón que lo modificaron de modo que casi nomás con mirarlo feo le salían tumores. Entonces, sí tenía, aunque sí le implicaba un sufrimiento al ratón, pero sí tenía una utilidad médica para el hombre, porque lo utilizaban para darle, digamos, aplicarle sustancias nuevas para ver si eran cancerígenas o no. Si sobrevivían la prueba del ratón de Harvard, pues muy difícilmente iban a provocar un cáncer en una persona o en un animal que los consumiera, ¿no? Eh, entonces, esos no pueden ser patentados, por ejemplo, aquí en México. En algunos otros países sí fueron patentados. Entonces, obviamente las creaciones artísticas y estéticas, pues ya dijimos que tiene su propia figura, que es el derecho de autor. Aquí hay algo muy interesante para ustedes, que son los métodos de tratamiento, tanto quirúrgicos como terapéuticos o de diagnósticos, que sean aplicables directamente al cuerpo humano o animales. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no puedo patentar medicamentos? No. Lo que quiere decir es que no puedo patentar el tratamiento que utiliza el medicamento. En Estados Unidos, por ejemplo, sí se puede, pero en México no. El tratamiento implica la sustancia, cierta posología, forma de administración, etcétera, ¿no? Todo ese conjunto se considera que es subjetivo y que depende de las características del organismo, ¿no? Pero el medicamento en sí mismo sí se puede proteger. Igual los métodos de diagnóstico, los que no pueden ser protegibles, son aquellos, por ejemplo, donde me inyectan una sustancia de contraste y me ven por imagenología. Esos no pueden ser patentables. Eso no quiere decir que no se puedan usar, ¿ok? Los que sí son patentables son aquellos donde se toma una muestra y ex vivo se le aplican reactivos, y se determina, se evalúa un parámetro. Esos sí son patentables. Y finalmente, otro que no puede ser patentable es la yuxtaposición de invenciones. ¿Qué es eso? Alguien inventó esta pluma y alguien inventó esta tapita. Ah, pues entonces yo invento la pluma con tapita. Eso es una yuxtaposición de dos invenciones separadas. Ok. Luego, los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales no son reproducibles. Los métodos de inseminación artificial, por ejemplo, para el ganado no son patentables. El material biológico y genético, tal como se encuentra en la naturaleza, ya lo comentamos, si está como se encuentra en la naturaleza, no lo podemos patentar. Si lo sacamos del contexto, lo aislamos, lo caracterizamos y lo ponemos en un contexto industrializable, entonces sí puede ser patentado. Las razas humanas, animales, es que a veces no hay tanta diferencia.
La- las razas animales no pueden ser protegibles por patente. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, ¿no? Este, y las variedades vegetales, dijimos, tienen su propia figura, ¿no? ¿Ante quién se solicita y quién otorga las patentes? Pues sí, en cada país hay una autoridad, ¿no? En el caso de México es el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Eh, y podemos, decíamos, extender hasta un año después a otros países, ¿no? Ya sea un país por país o a través de una solicitud internacional, que es por medio de un tratado internacional que se conoce como el PCT, que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. La patente es solamente otorgada por un estado o conjunto de estados. En nuestro caso, es otorgada por el Estado mexicano a través del INPI, pero hay conjuntos como, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes, que otorga una patente que puede tener validez sobre todos los países miembros. Es importante no confundir y pensar que el PCT puede otorgar patentes internacionales. Ese no es el caso. Las patentes son otorgadas, decíamos, solamente por los países o los conjuntos de países, ¿no? Y lo que se conoce como solicitud internacional de patentes es solamente un mecanismo para extenderlos a otros territorios, a otros países. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, tenemos digamos, en la parte negra de la izquierda, pues ahí hicimos nuestra invención, ¿no? Hacemos un análisis de patentabilidad, redactamos nuestra solicitud de patente y la presentamos en México. Entonces, ¿qué podemos hacer para extender nuestra solicitud de patente? Bueno, pues en los siguientes 12 meses podemos directamente contratar despachos de patentes en cada uno de los países que querramos, países o organizaciones, ¿no? De países. De estos organismos multinacionales está la Oficina Europea de Patentes, está la Euroasiática, o estaba, porque ya como están las cosas por allá, igual ya se desbarató. Hay dos africanas también. No hay ninguna en América Latina o en América del Norte ni nada más, ¿no? Entonces hay esas cuatro. Sin embargo, si se fijan, dije contratar un despacho de patentes en cada uno de esos países. Entonces, pues, si lo queremos en 10 países, son 10 despachos de patente que hay que pagar a partir del mes 12. El Tratado de Cooperación en Patentes es un tratado mundial que lo que permite es que pueda yo, en lugar de en México, pueda presentarla en el sistema internacional. Estoy señalando con el dedo acá arriba, con el puntero del mouse mejor. Y tengo hasta 30 meses antes de tener que hacer esto. Ajá. Entonces, en 30 meses, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que yo ya esté vendiendo producto y ya eso me deje dinero para pagar los despachos de patentes. O puede ocurrir que ya le haya yo vendido mi patente a alguien más que sí tenga el dinero, o que le haya dado una licencia y me esté pagando para mantener estos gastos de patente, ¿no? Y también se puede hacer una cuestión híbrida. Si yo presenté en México a los 12 meses en lugar de, perdón, otra vez estoy con el dedo. Si presenté aquí en México, en lugar de venirme a presentar en cada país, pues presento una sola solicitud internacional y entonces tengo igual hasta el mes 30 contado desde acá, desde la primera presentación en México, para después convertir mi solicitud internacional en cuantas solicitudes nacionales tenga o me alcance, ¿no? Pero ahí vas a tener que registrarlo en cada país de nuevo, o sea, no. Eventualmente sí, o Ok. sea, pero la diferencia es que aquí es al mes 12 y aquí es al mes 30. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto cuesta esto? ¿No? Una patente en México, entre el costo de la solicitud, los exámenes que se
los requerimientos que nos gira el INPI y el otorgamiento del título, más o menos nos gastamos del orden de 8,500 pesos. Ok. Y ya después empezamos a pagar anualidades de mantenimiento. Eso es simplemente para que el INPI mantenga vigente la solicitud, perdón, la patente. Y estos van de más o menos de 1,000 a 1,500 pesos al año. Entre más vieja se hace la patente, más cara el mantenimiento, ¿no? Sin embargo, si ven, es algo realmente bastante accesible. En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, estos son puros costos de derechos del INPI. Si nosotros no tenemos la capacidad por nosotros mismos de hacerlo, tenemos que pagar un despacho. El despacho pues, puede cobrar, según nos dejemos, pues entre 20, 50, 100, 200,000 pesos, según el despacho que sea y según nos dejemos, ¿no? En Estados Unidos, entre derechos y despacho de abogados, más o menos nos hemos gastado del orden de $10,000. Y las anualidades, una vez otorgada, o sea, estos $10,000 son más o menos hasta tener el título de patente. Que decía yo que tardan como 3 años más o menos. Más aparte, ya después, una vez otorgadas, se empiezan a pagar las anualidades que pueden ir, y también igual se van haciendo más caras conforme se envejece la patente, y suelen ir de los 800 a los $2,000 por año. O sea, si se fijan, más o menos lo mismo que en México, pero en dólares, ¿no? En el sistema PCT, la solicitud, ya sea que la presentemos desde el inicio o después de haber presentado la solicitud mexicana, tiene un costo de aproximadamente $3,000 de puros derechos. Igual, si tenemos la capacidad de hacerla nosotros, nada más nos cuesta eso, y si no, pues tenemos que contratar un abogado que haga la gestión, ¿no? Y decíamos que se mantiene vigente durante 30 meses, al término de los cuales hay que decidir a qué países entramos o no. Más o menos, en un par de casos donde hemos entrado a varios países, termina uno gastándose, por ejemplo, ahorita tenemos una bastante reciente, que se gastaron como $25,000 en entrar a 4 países y a Europa, ¿no? O sea, más o menos unos 5,000 nada más para entrar, $5,000 por país o región, solamente para que entre la solicitud a fase nacional que se dice, ¿no? Ok, ¿cómo andamos en México? El INPI recibe cada año, pues de este orden, de los 16, 18,000 solicitudes nuevas de patente. Y de estas, pues unas poquitas son de mexicanos, ¿no? La línea de que estaba abajo, la roja. Pero esas son, decíamos, solicitudes de patente. Apenas entran como solicitudes, ¿no? Falta que se evalúen y que se decida si se otorgan como patente o no. Ahora, de las que ya se otorgan cada año, más o menos andan del orden, digamos, de entre los 8 a 10,000, ¿sí? Esto quiere decir que no todas se otorgan por diferentes razones. Y de esas, pues de mexicanos, pues también son bien poquitos, ¿sí? O sea, yo creo que no llegamos ni pues aquí está abajo. Nuestro máximo parece que fue de 250 en un solo año, ¿no? Entonces, curiosamente, de estas poquitas que están aquí arriba en rojo, las pasamos acá abajo, la gran mayoría son a personas físicas, no a instituciones o empresas. ¿De acuerdo? Entonces, pues algo raro pasa allí. En otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, a personas físicas es mínimo.
La gran mayoría son a instituciones y empresas. Entonces, a mí en lo personal esto me habla de dos cosas. Una es que en muchas instituciones como puede ser la UNAM, la UAM, etcétera, no hay el apoyo y el respaldo que se necesita para todo esto. Y entonces muchas veces los profesores, los inventores, terminan pagándola a ellos y metiéndola, registrándola a su nombre. No de mala fe, sino porque la alternativa es que no se haga nada, ¿no? Y por otro lado, muchas empresas, como son empresas familiares pues a veces el que lleva la batuta, pues decide presentarla a su nombre en lugar de presentarla a nombre de su empresa, ¿no? Y así si cualquier cosa pasa, momento, el que tiene las patentes soy yo, ¿no? Y digo, eso lo digo porque lo he visto en algunas empresas con las que he tenido oportunidad de trabajar, ¿no? Bueno, este ya no lo vemos. Esto sí, las bases de datos de patentes que son gratuitas, están en la red y que ustedes pueden buscar o acceder para poder buscar si lo que ustedes están inventando es nuevo, es inventivo o es el hilo negro, ¿no? O el agua hervida. Sí, entonces tenemos, por ejemplo, aquí abajo está la de la oficina, abajo a la izquierda, la de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. No se preocupen mucho por la dirección web, lo pueden googlear así como Oficina de Patentes de Estados Unidos en español, la pueden googlear y les va a aparecer. Está la del INPI, que también pues igual la googlean como búsqueda de patentes INPI y les sale. Está esta aquí en medio, chiquita, que dice WIPO o WIPO. Esa es la de la Oficina Mundial de Patentes y Marcas, que se llama Patent Scope, que nos hace búsquedas pues sobre diferentes bases que son la de solicitudes internacionales, la de Estados Unidos, la de Japón, la alemana, etcétera. Casi cada país tiene su propia base de datos, ¿sí? Entonces también podemos buscar, por decir algo, la de Corea. Nos vamos a la KIPO, creo que se llama la oficina. Korean Intellectual Property Office, ¿no? Entra uno a la coreana y ahí tienen su versión en inglés, medio limitada, pero la tienen, y uno puede hacer búsquedas y al menos los abstracts vienen en inglés, ¿no? Estaba aquí arriba a la derecha, esta que es la de LatiPat, que es patentes latinas. Aquí encuentran uno, en la del INPI de la izquierda solamente encuentra uno el abstract y los datos bibliográficos. Aquí en esta encuentra uno la descripción completa, ¿no? Entonces, pero también están pues las brasileñas, argentinas, etcétera, etcétera, ¿no? Google tiene su búsqueda de patentes y igual googlean Google Patents y le sale allí. Y hay una, ahí está, hay una que usamos bastante que se llama Free Patents Online, que nos permite seleccionar la base que queremos aquí en medio, ¿no? La de Estados Unidos de patentes, la de Estados Unidos de solicitudes, la de documentos europeos, abstracts de Japón, solicitudes internacionales, WIPO, alemanas, o literatura que no sea de patentes. Entonces podemos seleccionar todos y hacer una búsqueda bastante amplia o seleccionar un par de ellas, etcétera, ¿no? Cada una, nada más hay que tener cuidado porque cada una tiene su propia sintaxis, ¿no? Casi todas usan los caracteres booleanos and, or,
algunas utilizan NOR, NOT, no todas. Algunas utilizan símbolos para truncar la palabra, ¿no? Entonces, en vez de patentes o patente, pues ponemos patent y le ponemos ya sea un asterisco o un signo de peso, según la base tienen sus características, pero en general todas tienen información de ese tipo de detalles, ¿no? Y entonces ahí podemos buscar, por ejemplo, también qué tan, quiero empezar un proyecto, no sé, de un fármaco que ataca el cáncer ¿qué les gusta? De epiglotis, ¿no? Resulta que con esto de las pandemias se está disparando, además de las hepatitis, los cánceres de epiglotis. Entonces quiero diseñar un fármaco que ataque el cáncer de epiglotis. Entonces aquí puedo buscar a ver qué tantas patentes hay de fármacos que ataquen el cáncer de la epiglotis, ¿no? Y entonces a lo mejor me encuentro que ya es un campo minado donde hay un montón de patentes. No, pues ya mejor ni hago, mejor le busco por otro lado, ¿no? O puedo encontrar que no hay nada. Y entonces digo, por ahí sí voy, ¿sí? También para eso sirve, también obviamente sirve, ya tengo mi invención, quiero ver que efectivamente sea nueva e inventiva, pues lo reviso, o a lo largo de que voy haciendo mi invención, en diferentes momentos puedo hacer la misma búsqueda y ver si no ha salido todavía nada que me haga regresarme, ¿no? Y mejor cambiar de proyecto. Entonces, son herramientas muy útiles que están ahí a su disposición. Les digo, nada más hay que googlearlas y casi con que pongan búsqueda de patentes les van a salir ahí una amplia gama, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas pueden lanzármelas a la cara. Déjenme aquí, por favor. ¿Preguntas, chicos? ¿Sí? Vete para acá, para acá. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la conferencia, muy interesante. Y Gracias. yo sí tengo una pregunta respecto a las patentes que son rechazadas. ¿Cómo Ajá. tal especifica el motivo por el cual fue el rechazo? Esto con el fin de, obviamente, que el dueño, bueno, el que tiene la idea, pueda hacer algunas mejoras, pues, para seguir intentando obtener esta patente. Así es, o sea, no creas que es nada más ahí te va un resultado y ya, pum, no, sino que te mandan, hacen un análisis y te mandan y te dicen, por ejemplo, considero que tu invención sí es nueva, pero no es inventiva. Y no es inventiva porque, volviendo al punto de la pluma atómica, porque ya Mario Trejo había presentado tiene una patente de pluma atómica roja y negra, y Angélica Meneses tiene una publicación de tinta azul, por lo tanto es obvia tu invención, no es inventiva, ¿no? Entonces tú tienes la oportunidad de contraargumentar y decir, no, a ver, espérame, si es inventiva porque no fue tan fácil como vaciar el cartucho de tinta negra y ahora meterle la tinta azul. Resulta que la tinta azul es mucho más delgada que la tinta negra y la tinta negra se queda muy bien en el cartucho, mientras que la tinta azul no, se chorrea y entonces a la hora que empieza a escribir se desangra la pluma, ¿no? Entonces tú argumentas eso. Y entonces yo tuve que investigar y diseñar, agregarle tales sustancias a la tinta azul para que se conserve y no deje de ser fluida la escritura, pero no se chorrea. Ok, entonces el examinador lo puede revisar y decir, ok, sí, tienes razón, sí es meritorio de que te otorgue una patente. Pero puede ser que al final no, que al final de todos modos, por más que le argumentes, no logres convencerlo de que es meritoria de una patente. Pero él te va a dar todos los argumentos que él está considerando por los cuales no son. Entonces, con eso, obviamente, claro que sí,
hay un ejercicio de aprendizaje, ¿no? La siguiente que haces, pues ya tomas en cuenta algunos detalles, etcétera, ¿no? De hecho, se dice que el iPhone se presentó como patente un montón de veces hasta que finalmente sí la concedieron, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hugo. Sí, Hugo. Mario, fíjate, mientras llega Hugo, te comento, tú nos podrías dar tu opinión en qué piensas que Corea cambió su mentalidad con respecto a esta parte, porque pues hoy vemos a los coreanos, ¿no? Con todo un tipo de desarrollo de patentes ingenieriles y demás. Yo acabo de ver unas ventanas, por ejemplo, que se vuelven balcones. Ah, sí. O sea, no sé si las has Sí, visto. los empujan y se abre y la parte de arriba se abre y queda un balcón, ¿no? Era un Ya balcón y entonces abierto, sí. un balcón abierto y después cierran el balcón en cuenta que le pegas. Entonces, la parte de abajo de la ventana se hace piso, la parte de arriba se hace barandal y ya, y después para alzarlo, nada más le jalan y entonces cierran la ventana y queda una ventana de vidrio completo. Así es, así Este es. tipo de iniciativas o de inventivas, ¿no? ¿Tú Ujú. crees que haya sido la diferencia a la alimentación? Sí, y no, la alimentación no para nada, ¿no? Si no les diría comamos arroz, ¿no? Eh, bueno, también tienen a Samsung, ¿no? Pues, es un monstruo de la electrónica, ¿no? Y de las telecomunicaciones. Este, ahí la principal, el principal punto, y lo digo no porque lo creo, sino porque escuché una plática al respecto, fue que no recuerdo si el año, pero en su momento el gobierno dijo, bueno, eh, convocó a los representantes de la industria y les dijo, a ver, señores, pues haciendo palitos chinos y bolitas de arroz, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Vamos a seguir siempre siendo siempre un país bananero, pueblo bicicletero, y pues no vamos a llegar a nada. Eh, yo como gobierno estoy dispuesto a invertir, siempre y cuando también ustedes estén dispuestos a invertir, pero no vamos a invertir en cualquier cosa. Vamos a invertir en ciertas líneas en concreto. Y entonces definieron 7 grandes rubros en los cuales querían invertir, ¿sí? Y entonces fue una conjunción gobierno-empresa donde, si mal no recuerdo, el gobierno estaba poniendo el 70% y la empresa el 30% para hacer innovación. Y poco a poco esos porcentajes se fueron invirtiendo hasta llegar a un 30% gobierno, 70% empresa. No sé si después haya continuado así el programa o ya el gobierno no meta nada, no lo sé. Pero fue esa decisión, por un lado, de no aventar escopetazos para todos lados, sino enfocarse en 7 grandes áreas. Una de ellas era la biotecnología. Y el poder haber podido conjuntar lo que es el sector académico con el sector empresarial. Por otro lado, algo en lo que también han invertido muchísimo, quizás hasta rayaría en el demasiado, es en la cuestión de educación de su gente, ¿no? Y digo demasiado porque por ahí he visto algunos videos de una chica coreana muy simpática que ya vive en México y que dice que es sumamente estresante el ser estudiante en Corea, que prácticamente, o sea, nada más duermes y el resto del día es estudiar, ¿no? Entonces, por eso digo que a lo mejor se fueron hasta el otro extremo, pero en general, pues subieron mucho su nivel
académico, su nivel de preparación de la gente, y pues eso les permite estar sacando innovaciones pues, de esa magnitud, ¿no? Un papel muy interesante que creo que como mexicanos a veces es donde tenemos que reflexionar, ¿no? Porque ¿Perdón? que yo creo que no podemos decir que no tenemos el know-how, que no tenemos la materia, sino que aquí el punto aquí es qué hacer, ¿no? ¿Qué mentalidad tiene que aplicarse como una política para poder lograr esto, ¿no? Sí, Finalmente, esta parte importante. sí, y allá, pues, por ejemplo, a la gente no se le perdona que no tenga éxito, ¿no? Y aquí, pues, hasta se le festeja. Es muy exitoso, ¿no? Allá, digo, lo vemos. Sí. Okay, otra pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola. Tenía una pregunta sobre una situación hipotética que yo tuviera una idea y digamos que hago una invención sobre cualquier cosa, pero con los recursos de la universidad y quiero patentar esa Ok. invención. ¿Esa invención se la queda a la universidad o quién se la queda? Ok. ¿Tú eres estudiante o eres académico? Estudiante. Estudiante, ok. Pregunto porque es muy diferente la situación de un estudiante a la de un académico. En el caso de un académico, pues se le está pagando por realizar ese trabajo, ¿no? Entonces, la invención pertenece a su empleador, que es la universidad, ¿no? Sin embargo, la universidad está en la obligación de retribuirle si es que llega a obtener un beneficio económico de esa invención. Entonces, si otorga una licencia a una empresa y la empresa paga 10 millones de pesos por la licencia, pues le tiene que dar una parte. No sé la UAM cómo lo tenga definido, en el caso de la UNAM es el 50%. Y la ley de ciencia, tecnología e innovación vigente permite que sea hasta 70%, ¿no? En el caso de los estudiantes es una situación distinta porque no hay una relación laboral, no te están pagando para hacer esa invención. Sin embargo, como bien dices, no podías haberla hecho sin la infraestructura que te proporciona la universidad, ¿no? Llámese mesa de laboratorio, equipos especializados, reactivos, acceso a la literatura, porque la universidad paga una cantidad para que su comunidad tenga acceso a las revistas, ¿no? Entonces, sin todo eso, pues no podrías sí podrías haberla concebido, sí se te podría haber ocurrido, pero no podrías haberla reducido a la práctica. Entonces, allí, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es que se puede llegar a un acuerdo de una parte y una parte, o bien ambos ir como titulares, ¿no? O bien que nada más vaya a la universidad, pero se puede firmar un acuerdo de que el día que llegue a otorgarse una licencia y la universidad haga un beneficio de ello, le va a dar un porcentaje al estudiante. Ok, muchas gracias. Sale. La última pregunta, por favor, Mario. Sí, Gracias. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Mi duda es más referente a los derechos de autor. ¿El proceso y el costo para registrar algo es igual o similar al de una patente? no, suele ser mucho más económico, o sea, suele rayar los 250 pesos, una cosa por el estilo. El proceso sí es un poquito parecido, aunque tiene sus diferencias. O sea, tú tienes que solicitarlo. Bueno, aquí me muerdo un poquito la lengua porque se considera que no, que es intrínseco. O sea, si tú en este momento eres iluminada y te llega la letra y música de una canción, la escribes, en ese momento estás protegida por el derecho de autor, aunque no lo registres. El problema es que nadie más lo sabe. Y si te vas por el camino cantándola y por ahí hay otro músico y dice, ay, creo que me llegó una canción, a ver,
La escribo, la letra, la música y voy y la registro. Entonces ahí entramos en un conflicto. ¿Cómo demuestras tú que a ti se te ocurrió primero? ¿No? Entonces, lo mejor es, en cuanto tú tengas tu obra, ir y registrarla. Y de este modo, pues ya hay una constancia de que tú eres la persona que primero la creó, ¿sí? Y entonces, bueno, tienes que meter una solicitud, hay un formulario que tienes que llenar, te piden un ejemplar o un número de ejemplares de la obra, ¿no? Si es una canción, pues a lo mejor te piden un CD grabado con la música, un papel con la letra escrita o con la música escrita. Si es una obra literaria, pues tienes que entregar un número de ejemplares del libro. No necesita estar impreso en imprenta, puede ser una impresora, es más, puede ser a mano y puedes entregar fotocopias, ¿no? O sea, hay mucho, pero tiene que estar en un medio. O sea, no puedes ir y cantársela al de la ventanilla y ya quedó registrada. No, tienes que plasmarla en un medio físico o electrónico. Ahí es mucho más rápido, no tarda tantos años. En cuestión de meses te otorgan el título y te digo, no es tan caro, ¿no? Y Ok. también hay tratados internacionales. Ok, muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué?